Buenas, iniciamos un nuevo video explicando sobre el progreso indefinido y sus contradicciones, primeros medios. Importante a considerar en esta nueva unidad es que el título de esta unidad habla mucho de lo que va a ser la tónica de este siglo XIX. Por consiguiente, el progreso indefinido y sus contradicciones viene siendo hoy día las problemáticas que tiene el mundo sobre los países desarrollados y los no desarrollados y la calidad de vida de los países desarrollados y la pobreza, la incertidumbre, la inestabilidad política que existen en las naciones actualmente no desarrolladas. Bien, comenzamos señalando que muchos de estos avances científicos del siglo XVIII, a partir del siglo XIX también, van a transformar la forma de producir y van a provocar importantes cambios en la vida de las personas y sobre todo de las naciones. He ahí los países desarrollados de Europa, y estos países desarrollados van a intentar conquistar mediante el imperialismo y posteriormente la extracción de estos recursos que están fuera de su continente. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta idea del progreso indefinido y sus contradicciones? Como ustedes están viendo a continuación, el progreso indefinido, industrializado, que ustedes pueden observar en su mano izquierda, sobre la industria del telar, más tarde la industria de la siderurgia, la invención de la locomotora y todo lo que viene hoy en día siendo parte del desarrollo industrial, se da por una contradicción. ¿Y cuál es esta contradicción? Lo que ustedes observan en su mano derecha. ¿Cuál es el costo del desarrollo? La explotación, la extracción del recurso natural de los países no desarrollados, de África, de América, de Asia y gran parte del mundo. Por lo tanto, es importante cuestionarse, sobre cuál es el costo de este desarrollo. La siguiente pintura busca representar la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste y lo hace fiel reflejo a lo que significa el progreso durante el siglo XIX. Fíjate que hay una mujer que lleva en sus manos un telégrafo y por debajo de ella viene una locomotora. Son importantes avances, el telégrafo y la locomotora, la máquina a vapor, después se va a descubrir la electricidad, el petróleo, etc. Pero ¿realmente vale la pena este progreso en la contraposición, es decir, con la contradicción de la eliminación de su población nativa, abriéndose paso hacia el oeste y eliminando prácticamente a la población indígena? Fue así como toma cuerpo la idea del progreso indefinido, que durante el siglo XIX hasta el siglo XX fue el paradigma de representar el desarrollo mediante solamente un aspecto, la industrialización. País desarrollado, país industrializado. País no desarrollado es aquel que carece de industria. Muy lejos de lo que hoy se entiende por el concepto de desarrollo. Se da la tónica de un crecimiento de consumo, se crea una sensación de optimismo, sobre todo en la burguesía. Como lo habíamos analizado en videos anteriores, la burguesía va a ser el grupo económico, social y posteriormente político más importante durante el siglo XIX y siglo XX. Tanto así que me atrevería a decir que sus intenciones y ambiciones nos llevaron a enfrentarnos en 2 guerras mundiales. Esta idea se basa prácticamente en algunas características. Una de ellas es la fascinación por la ciencia y la tecnología, porque a través de la ciencia y de la tecnología llegamos a la verdad, y si somos capaces de descubrir y comprobar la verdad, llegamos a la perfección, es decir, logramos ser felices. Y la otra característica es la fe en el progreso, esta mentalidad de futuro, esto de que tu futuro será mejor que tu pasado, esta línea ascendente que no tiene fin. Esas son 2 principales características de la idea del progreso indefinido. Y se expresa a través de la ciencia como única forma válida del conocimiento y la especialización de estas mismas. Ya no encontramos filósofos, encontramos científicos,
Ya no encontramos a Donatello, Miguel Ángel, Rafael, que sabían de tanto en la época del Renacimiento y el humanismo, sino que ahora encontramos a científicos especializados en una temática y de esa manera llegamos al conocimiento de la verdad. Y frente a esto existen nuevas miradas intelectuales. Hablamos del positivismo, del materialismo histórico, del darwinismo social y el psicoanálisis. Del positivismo podríamos decir que fue creado por Auguste Comte. Este tipo, que es un sociólogo, va a clasificar a las ciencias, es decir, va a dejar a matemáticas, astronomía, física, química, biología y al último las humanidades, ¿ven? La sociología. Y desde su pensamiento cree que el ser humano pasa por 3 etapas. Bien, la primera etapa es la etapa teológica, por donde todo se explica mediante la creencia en dioses. Después viene la metafísica, en donde cambia este paradigma, ¿no? Más o menos posicionándolo en la Edad Media, del uso de la fe por medio de la razón. Y finalmente llegamos al estado positivo o positivista, que todo se explica mediante la ciencia. Lo que no tiene comprobación científica, entonces no existe. El materialismo histórico surge a través del pensamiento de Karl Marx y Friedrich Engels tienen sobre la historia. Bien, para Karl Marx, la historia es una lucha de clases. Bien, desde el inicio de la humanidad hasta la actualidad, podríamos decir, si estaría vivo aún. Por lo tanto, el materialismo histórico es esta lucha de clases. Para Karl Marx, las clases sociales no deben existir y el Estado debe intervenir en un 100% en la economía. Así eliminamos la sociedad, eliminamos las clases sociales y eliminamos hoy día la desigualdad. Pensamiento de Karl Marx, materialismo histórico. El darwinismo social fue un pensamiento creado por Herbert Spencer, quien toma un poco el pensamiento y las ideas y postulados de Charles Darwin en su teoría de la evolución, el más fuerte sobrevive, lo lleva al ámbito social. Es decir, para Herbert Spencer, la burguesía va a establecer cómo se va a regular la sociedad y el proletariado va a tener que hacer caso a ello. Bien, es lo contrario, es el opuesto al pensamiento del materialismo histórico de Karl Marx. Y finalmente el psicoanálisis por Sigmund Freud, cómo establece las 3 personalidades del ser. Bien, el ello, que son tus instintos más prehistóricos, tus sentimientos, algo que no puedes controlar. El super yo, quien es tu conciencia moral, bien, quien te dice que está bien o que está mal. Y tu yo, quien toma la decisión, ¿no? Si le haces caso al ello, a tu instinto, o le haces caso a tu conciencia. Bien, estas son las 4 escuelas de pensamiento durante esta época. Para Auguste Comte, el saber es poder. Para el marxismo, el desarrollo va a ser cuando se avance a una sociedad sin clases sociales. Para Sigmund Freud, el desarrollo será cuando le hagas caso a tu super yo, a tu conciencia moral, más que estos instintos, ¿no? Y finalmente, para Herbert Spencer, el desarrollo será la supervivencia del más poderoso y en este caso el más rico de la forma más literal existente. Conforme a nuestro avance, hemos determinado algunas escuelas de pensamiento, hemos visto cómo esta idea del progreso indefinido, que nuestro futuro será mejor que nuestro pasado. Sin embargo, nos encontramos con esta primera contradicción. Durante el siglo XIX en Europa se realizaron exhibiciones de personas pertenecientes de pueblos originarios en estos llamados zoológicos humanos, en donde se exponían, ¿no es cierto?, familias completas traídas desde lugares como América, Asia y África. Escuchamos un poco un discurso de un diputado en la Cámara de París, en Francia. ¿Razas superiores? ¿Razas inferiores? No. No existe el derecho de las llamadas naciones superiores sobre las llamadas naciones inferiores. La conquista que preconiza usted es la del abuso,
liso y llano de la fuerza que da la civilización científica sobre la civilización primitiva para apoderarse del hombre, torturarlo y exprimirle la fuerza que tiene en beneficio de un pretendido civilizador. Bien, el progreso y sus contradicciones. Es importante mencionar que esta época también está marcada por la Bella Época, de 1871 a 1914. Bella época entre comillas, ¿no? Porque sabemos que de este progreso industrial y este desarrollo tecnológico no nos estamos beneficiando todos, ¿no? Hablamos de un grupo muy reducido, burgués, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Bien? Contextualizando a este grupo burgués, la confianza que tuvo en este progreso indefinido, en estas mejoras en la producción, se observa como una época prácticamente de prosperidad, que le llamamos la Bella Época, en donde no existe una guerra, pero el mundo se está preparando para una, en 1914. Dos características importantes de la burguesía. Primero, el gusto por el lujo y la entretención en tiempo de paz y prosperidad, pero esta paz y prosperidad está entre comillas, porque se avecina la Primera Guerra Mundial, y el orgullo y el optimismo por sus logros. Importante señalar respecto a los cambios y consecuencias de la revolución industrial, que debe ser una de las más importantes, es el cambio de producción, de una producción artesanal a una producción industrial y en serie. Bien, cuando hablamos de producción en serie, imagínese usted una línea, una cinta en donde en esa cinta varias personas están trabajando al mismo tiempo. Por lo tanto, entendemos que los procesos productivos se hacen mucho más rápido y ya no es necesario tener una mano de obra calificada, es decir, una persona que sepa cómo se hace el proceso completo. Bien, Adam Smith en su libro Las riquezas de la nación explicaba cómo se iba produciendo un alfiler y decía que hay 18 pasos para producir un alfiler, pero si tenemos a 18 personas trabajando al mismo tiempo, vamos a producir 4, 5 o 6 veces más que una persona haga sola el trabajo. Bien, por lo tanto, uno de los cambios más importantes de la revolución industrial va a ser el cambio de producción, de una producción artesanal a una producción industrial y un trabajo en serie, en donde no se necesita una mano de obra calificada, es decir, que sepa el completo del proceso de producción. ¿Cuáles son las características generales de esta revolución industrial? Primero, nueva forma de producir, de una producción artesanal a una producción en serie, ¿bien? Y que se da en primera instancia en la industria del telar y la siderurgia, para luego avanzar a la ciudad con la máquina a vapor. Número 2, segunda característica, el surgimiento del trabajo asalariado. Antes se les pagaban con comida en una finca. Bien, en una finca en Gran Bretaña se trabajaba con un patrón y esta persona no les pagaba con dinero, si bien recibían algo, era para sus gastos personales, pero producían para vivir. Sin embargo, esto se cambia en el trabajo de las fábricas a un salario, ¿bien? Por lo tanto, el surgimiento del salario y las nuevas formas de producción son dos características importantes de esta revolución industrial. Como tercera característica es la transformación del espacio. Los campos, las zonas rurales se transformaron en ciudades, industrias y finalmente la expansión del mercado. De producir para un mercado local, ahora vamos a producir para un mercado, escuchen bien, internacional. Eso es lo que significa en términos de costos esta revolución industrial. Y siguiendo en esta línea, los costos hoy en día lo estamos viendo en todo lo que significa nuestra calidad de vida y nuestra contaminación ambiental. Fíjate cómo la distribución de la mano de obra británica desde 1801 a 1901 cambia. Decimos que en economía nos vamos a dividir por sectores, ¿no? El sector primario con recursos y materia prima, el sector secundario que tiene que ver con la industria, las fábricas, el terciario que tiene que ver con el comercio, el transporte, los servicios y el cuaternario actualmente que es de ciencia, tecnología y avance científico. Fíjate cómo la agricultura en 1801 es en gran porcentaje en Gran Bretaña
la ocupación. Y fíjate que en 1901 apenas el 8,7% de la población se dedica al sector primario. Eso nos está diciendo que si disminuye la mano de obra en aspectos, ¿no es cierto?, de agricultura, forestación y pesca, que son materia prima, Gran Bretaña se está industrializando. Y por lo tanto, fíjate, de ese 29,1 terminamos con un 46,3% de la población dedicándose a aspectos del sector secundario. Por lo tanto, hablamos que cumple fielmente lo que es el desarrollo. Entre los antecedentes de la revolución industrial, es importante mencionar que hasta mediados del siglo XVIII predominó en Europa la agricultura de subsistencia y el trabajo artesanal. Por lo tanto, es muy importante considerar que esta revolución tiene su origen en el campo, bien, en la zona agraria de Gran Bretaña. Esta primera consistió en la aplicación de nuevas tecnologías que se desarrollaron a partir de la máquina para trabajar la tierra, como el arado de hierro, la siembra de surcos de rotación de cultivos y el uso de abonos naturales y la instalación de molinos de trigo. Y con esto y otros avances produjeron más alimento y fueron desapareciendo las grandes épocas del hombre y de la mortalidad provocadas por las malas cosechas. Además, estas innovaciones hicieron que sea necesario menos trabajo y menos trabajadores agrícolas, Bien, por lo tanto, entre las mejoras en estas técnicas agrícolas encontramos el barbecho, que recuerden que era ese descanso que se le daba a la tierra, o agricultura trilineal, que era de carácter feudal. Por lo tanto, había un trozo de tierra que no se cultivaba, bien, por lo tanto la producción no era el 100%. Y ahora cambiamos por la rotación de cultivos, que podemos cultivar todos los sectores del terreno agrícola sin que pierda la tierra sus fertilizantes, ¿no es cierto? Porque ahora ocupamos abono, bien. Desde otro punto de vista, el arado de madera se cambia por el arado de hierro y existen pastos especiales para el ganado y que hoy día generan un problema, ¿no?, en lo que son el uso excesivo de las hormonas en la producción, por ejemplo, de la leche, de la carne, especialmente del pollo. Otro cambio es en la estructura agraria. La tierra, que era parte del Estado, ahora le pertenece al burgués, y como ya sabemos, cuando una propiedad pasa a ser privada, el Estado no interviene y prácticamente todo lo que el burgués toma decisión en ese lugar es de exclusivo criterio de él. Y finalmente, uno de los cambios más importantes que se da en esta revolución industrial es la revolución demográfica. Muchos campesinos emigraron a las ciudades para trabajar en las fábricas y se convirtieron en obreros. Sus vidas eran duras y trabajaban muchas horas con un sueldo muy bajo, y vivían en barrios insanos, sin agua ni alcantarillado. Los niños también trabajaban por mucho menos sueldo. La aplicación de distintas medidas de higiene, la mejor nutrición, el surgimiento de las primeras vacunas permitieron que el índice de mortalidad descendiera, y a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX este fenómeno fue conocido como el inicio de la transición demográfica. Tuvo múltiples consecuencias y una de ellas fue el incremento de la demanda de alimentos. Si bien existe un incremento de la población, eso no se traduce en una mejora de la calidad de vida de este grupo llamado el proletariado. Si ustedes se fijan en la gráfica, vean cómo Gran Bretaña crece en porcentaje y en millones durante los últimos, ¿no es cierto?, 60 años. Por lo tanto, vemos un crecimiento importante de la población que va a tener sus repercusiones. ¿Ven? Cuando un lugar, en este caso Gran Bretaña, al ser una isla, todos sus recursos naturales fueron explotados y se ven en la obligación de salir a colonizar otros sectores, como fue, por ejemplo, las colonias de Gran Bretaña, que se fueron al norte de América y más tarde forman los Estados Unidos con su revolución liberal. Otro de los cambios importantes que surge a partir de esta revolución industrial es el pensamiento capitalista, o llamado de otra forma la búsqueda del pensamiento económico, en donde se va a incorporar en la mentalidad de toda la población la búsqueda de la competencia por el máximo beneficio económico. Pero haciendo un paréntesis, dentro de todo este contexto de renovación y sobre todo de cambio,
que se producen en la sociedad, vale preguntarse lo siguiente, ¿no? ¿Estos cambios de esta mentalidad de la búsqueda del beneficio económico realmente repercute de la misma manera en toda la población? Porque si lo llevamos al punto de vista de la competencia, en igualdad de oportunidades no se da. Los hijos del proletariado no tenían las mismas competencias que los hijos de los burgueses, pero ambos buscaban el beneficio económico. ¿Para qué? ¿Por qué? Para producir más, para que el burgués gane más. Entonces cambia esta mentalidad que se empieza a empoderar por toda la población prácticamente, y con ello vamos a caer a uno de los problemas más importantes que tenemos hasta la fecha: el problema económico, necesidades ilimitadas con recursos escasos. Por lo tanto, vamos a entender que esta nueva mentalidad va un poco en contra a los intereses del planeta y a lo que es una educación ecológica, que hoy día nos tiene con grandes preocupaciones, sobre todo por las catástrofes que hemos vivido y que hemos visto en todas partes del mundo. La revolución industrial también tiene sus etapas y tiene sus expansiones. Una de las más importantes va a ser el desarrollo prácticamente de estas dos fases de la revolución industrial. Digo dos fases de la revolución, entendiendo la revolución desde el siglo XVII al siglo XIX. Bien, más tarde surgirán otras dos fases más, por lo tanto 4 fases en total. La primera fase se basa en el uso del vapor y el carbón. Vemos como uno de los primeros, después del molino, uno de los primeros inventos va a ser la industria algodonera. La máquina a vapor se aplicó en primer lugar a la industria algodonera o textil, logrando un gran desarrollo productivo. Bien, la máquina del telar. Después vemos la industria del hierro, bien, la fundición del hierro, la siderurgia, utilizaba mucho carbón, mucha madera, que obligó a estos burgueses a buscar estos recursos, materia prima, fuera de Inglaterra, y por lo tanto se justifica el hecho de la colonización y el imperialismo que más tarde vamos a considerar. El desarrollo del barco a vapor y el ferrocarril son parte de esta primera etapa de la revolución industrial. Y como segunda etapa vamos a encontrar el uso de la electricidad, el petróleo, el acero y la industria química. Bien, esos son los principales avances que podemos encontrar en estas fases de la revolución industrial. Y acá vemos cómo están las 4 fases finales de esta revolución. En 1784 hablamos de todos los equipos mecánicos impulsados por la energía a vapor. En 1870 ya la electricidad, el petróleo, la energía química masiva. Y 1970 cuando incorporamos las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y finalmente la revolución industrial basada en el sistema físico y cibernético. Bien. Entre las consecuencias más importantes de esta revolución industrial es la producción en serie, que va a ser un cambio que experimentaron en los sectores industrializados. Fíjense en el gráfico, en el color verde, que es el sector primario, ¿no? Los países no desarrollados se basan en el sector primario, es decir, la venta de materia prima o la gran ocupación de la mano de obra en este sector. Vean cómo de 1811 comienza a disminuir esta ocupación de sectores en Gran Bretaña, y cómo empieza a aumentar la minería y la industria, bien, de un 33% baja un 28%, un 21%, y finalmente con un 12,3% termina las personas ocupándose en este ámbito en Gran Bretaña, y la industria de un 30% a un 38%, un 43% a un 43,5% en el sector secundario e industrial. Por lo tanto, podemos decir a ciencia exacta, desde un pensamiento positivista, que Gran Bretaña comienza un proceso de industrialización y es una de las naciones más desarrolladas, considerando el desarrollo para ellos en esa época, en cuanto a la industrialización. Y esta industrialización se provoca un cambio interno, que es la producción. Bien, la producción se dividió en etapas cortas y repetitivas, lo que se denominó producción en serie, y se impulsó un salario proporcional al trabajo.
Como decíamos anteriormente, ya no es necesario una persona que sepa todo el proceso para elaborar, por ejemplo, un zapato. Ahora necesitamos una persona que sepa cortar una suela y otra persona que pueda crear cordones y otra persona que pueda ensamblar el zapato. Y todas estas personas trabajando en una línea recta, como en una cinta, al mismo tiempo tiene una repercusión en cuanto al producto que se elabora de forma mucho más rápida. Vamos a ver el siguiente video extraído de Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Section 5, give it the limit. Entre las consecuencias de la industrialización vemos el impacto que genera en la economía. Bien, desde un punto de vista económico, el liberalismo económico o el capitalismo desarrolla un sistema de fábrica o el sistema económico fabril. Además de eso, el surgimiento de entidades financieras, la acumulación y reinversión del capital y finalmente el auge de la iniciativa privada. Bien, la filosofía de Adam Smith, el Estado no interviene en la economía. Y frente a esto genera una gran preocupación y problemática o cuestión, ¿bien? Que se le va a llamar en el mundo la cuestión social, en donde la burguesía gana todo este dinero y toda esta riqueza por el costo y el sacrificio del trabajo del proletariado, que más tarde va a llevar todo este proceso a una revolución que se llamará más tarde la cuestión social y que el comunismo más tarde lo tomará como uno de sus ejes más importantes dentro de su lucha de clase, bien, como el proletariado es explotado a causa de los intereses de la burguesía. Miles de campesinos emigrarán a la ciudad. Pero no encontrarán lo que soñaban. Chile celebra el centenario con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. En las ciudades, los obreros viven en conventillos, sufren el hacinamiento, el alcoholismo y las pestes. La clase dirigente hará oídos sordos. La tensión social será extrema. Las primeras leyes sociales están por nacer. Postales, un aporte al Bicentenario. Entre las consecuencias sociales de esta revolución industrial podemos encontrar nuevos grupos sociales. De una sociedad estamental basada en el principio de la sangre, de tu apellido, de tu color de piel o simplemente el grupo social en donde naciste te clasificaba en un orden feudal, pasamos a una sociedad de clases que la vamos a dividir en alta, media y baja, bien dependiendo de tus ingresos, dependiendo de tu sueldo. ¿Y cómo se va a clasificar esto? Bien, la consolidación de la burguesía en una clase alta, dueños de los medios de producción, una clase media que van a ser burgueses que son profesionales,
una pequeña industria o pequeña burguesía, y finalmente la clase baja o el surgimiento del proletariado urbano. Bien, por eso cuando decíamos al inicio el progreso y sus contradicciones, vemos cómo la clase alta de alguna manera se beneficia. ¿Y qué pasa con el burgués? ¿Qué pasa con este burgués que no es capaz de darse cuenta de esta clase baja, de este proletariado que trabaja amplias horas y, como en el video anterior veían, causa una problemática importante en la sociedad que tiene que ver con esta cuestión social, y que surgen después de esto las primeras leyes, que en Chile en el caso viene la ley de la silla, el descanso dominical, entre otros. Bien, el impacto de la revolución industrial en la sociedad básicamente es generar mayor división entre las clases sociales y marcarlas aún más. Finalmente, el trabajo de niños y mujeres en este periodo se dará, sin embargo, con diferencias abismales. Las mujeres que adquirieron presencia en el servicio doméstico y la industria obtenían salarios por muy debajo de lo que ganaban los hombres, y en el caso de los niños y niñas no era obligación asistir a la escuela, más bien estaban obligados a ir a trabajar, y su desempeño no era fiscalizado bajo ninguna legislación que les permita tener mayor seguridad. Además de eso, se origina una explosión demográfica y marginalidad. ¿Qué significa esto? Que muchas personas del campo se fueron a vivir a las ciudades en búsqueda de este proyecto, de este beneficio económico. Sin embargo, se encontraron con realidades que ellos no esperaban, como por ejemplo este desajuste entre lo que se ofrece y lo que se necesita, ¿no? Este desajuste entre la demanda y la mano de obra, que genera pobreza, genera personas que no encuentran trabajo, y por lo tanto se origina esta cuestión social. Las transformaciones en el territorio son 4 fundamentales. La primera, la ciudad como centro de la nueva sociedad. Desde este instante comienza a existir un aumento de vida en las ciudades, en todos los centros o todos los núcleos industrializados de Europa. La expansión a zonas urbanas, la disminución del suelo agrícola y el aumento de la contaminación ambiental. Vemos como en esta gráfica se puede observar un aumento vertiginoso desde el año 1600 al año 2000, y cómo la población se multiplica por millones, entendiendo hoy día como un problema la sobrepoblación, que en unos años más estaremos con más de 8.000 millones de habitantes, 8.000 personas que quieren tenerlo todo, con sus necesidades infinitas y con los recursos cada vez más escasos y limitados. Se puede observar uno de los principales cambios de vista de Manchester en Inglaterra. Vemos a Manchester en el año 1820 en su mano izquierda, como era una zona rural con bosques, y en 1857 cambia este escenario a una zona industrializada y que por lo demás contamina mucho en el medio ambiente. Les dejo el ingeniero conocido por sus ideas radicales. Aquí está. La población de la Tierra tardó 100.000 años en alcanzar los 1.000 millones de habitantes. Y solo 100 más en alcanzar los 2.000 millones. Y solo 50 años en duplicarse hasta los 4.000 millones de 1970. Ahora somos casi 8.000 millones. Bartlett pone el ejemplo de un vaso de precipitado, con una sola bacteria dentro que se divide en 2 cada minuto. Si se mete la primera bacteria en el vaso a las 11 en punto y consigue llenarse a las 12, ¿a qué hora está lleno el vaso por la mitad? A las 11:59. Esa es nuestra hora. Dentro de 40 años, 32.000 millones de personas lucharán por sobrevivir. Fracasarán. A 1 minuto de la medianoche. Cada mal global que asola la Tierra puede achacarse a la sobrepoblación humana, y las severas medidas de control de la natalidad están abocadas al fracaso. ¡Indignante! ¡Violan mis derechos! ¡Invaden mi privacidad! ¡No me digan qué debo hacer! Y aún así seguimos atentando contra nuestro propio entorno. Ha habido 5 grandes extinciones en la historia de la Tierra. Y si no tomamos medidas drásticas
e inmediatas. La sexta extinción será la nuestra.